entrevistas de la Sociedad Paraguaya de Microbiología. Yo soy Andrea Cáceres, presidenta del capítulo estudiantil de la Sociedad Americana de Microbiología. Yo soy Aaron Rodríguez, el vicepresidente del capítulo estudiantil. Somos estudiantes de bioquímica de la Universidad Nacional de Asunción. En esta ocasión contamos con la presencia del Dr. José Pereira, bioquímico clínico egresado de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción. Cuenta con posgrados internacionales en micología médica. Además, es el presidente actual de la Asociación de Bioquímicos del Paraguay, representante en Paraguay de la ISHAM y socio fundador y vicecoordinador de la Red Iberoamericana de Investigación en Micología. Muy bien. Como bioquímico recibido en la UNA, ¿qué le llevó a especializarse en la micología clínica, doctor? ¿Qué desafíos encuentra en el país para el tratamiento de los casos? Bueno, muchas gracias por la presentación. Yo comencé a trabajar en micología médica luego de haber pasado por otras especialidades de la microbiología como bacteriología y virología, y encontré en la micología algo súper importante que quizás muchas veces está subvalorada, esa especialidad de la microbiología. Y sin embargo, tanto en el país como en la región y en todo el mundo tenemos muchos casos de infecciones causadas por hongos. ¿Qué desafíos encuentra en el país para el tratamiento de los casos clínicos, justamente? Bueno, para el tratamiento de los casos clínicos, quizás debemos pensar en tres componentes importantes. Una de ellas es llegar rápidamente al diagnóstico, y de esa forma necesitamos descentralizar el diagnóstico clínico. ¿Qué significa eso? Tratar de capacitar a más gente para que se puedan implementar los diferentes métodos diagnósticos en los diferentes puntos del país, porque si bien está bien, tenemos centros de referencia en el departamento central, pero hay muchos lugares donde no tienen acceso al diagnóstico micológico. Eso en primer punto. En segundo punto, quizás hay algo también muy importante, es la vigilancia de estas micosis. Sería muy bueno saber qué es lo que estamos teniendo en prácticamente todo el país y también conocer la frecuencia de estas infecciones fúngicas. ¿Por qué? Porque de esa forma podemos ir trabajando en que el país pueda obtener los antifúngicos necesarios para poder tratar a estas infecciones fúngicas. Entonces, actualmente tenemos algunos antifúngicos, pero quizás sería muy importante que el país pueda gestionar la compra de otros antifúngicos para poder tratar mejor las infecciones fúngicas. Entonces, sería muy bueno que podamos combinar esas tres cosas para poder, para que cada paciente que tenga una infección fúngica pueda ser diagnosticado de buena manera, de forma rápida, y pueda acceder a un tratamiento adecuado. Interesante. Hablando otra vez a nivel del país, la producción agrícola acá en Paraguay es recontra importante económicamente. ¿Qué impacto cree usted que tienen los antifúngicos que se utilizan en los cultivos de nuestro país? ¿Qué medidas recomienda para limitar el uso de estos en algunos casos? Bueno, el tema del uso de los antifúngicos en la agricultura es un debate, está siendo un debate en prácticamente todo el mundo. Y se conoce muy bien y se está conociendo ahora de que, por ejemplo, en algunos países de Europa como Holanda se están encontrando algunos aislados o algunas especies de hongos que son resistentes, por ejemplo, a los azoles. O sea, algunos hongos ambientales que justamente se encuentran bien distribuidos en la naturaleza, como por ejemplo Aspergillus. Se está viendo algunos casos de aspergilosis por Aspergillus resistente a los azoles, y eso quizás por el uso indiscriminado de antifúngicos en los cultivos extensivos. ¿Qué se puede hacer en cuanto a esto? Quizás se debe trabajar desde el punto de vista de una salud. Yo creo que se deben hacer reuniones con representantes de los diferentes puntos, tanto del ámbito clínico médico como también del ámbito ambiental y veterinario al mismo tiempo, ¿verdad? Porque
Quizás se podrían buscar alternativas al uso de los antifúngicos azoles, por ejemplo. Se debería hacer un buen trabajo monitoreando justamente la resistencia en algunas especies que están distribuidas en la naturaleza y bueno, y de esa forma también ver qué es lo que tenemos actualmente. En Paraguay no se sabe mucho todavía si es que eso está comprometiendo y si es que estamos comenzando a ver algunas especies resistentes. Pero sí comenzamos desde hace poco tiempo un estudio justamente buscando los Aspergillus resistentes a los azoles y estamos viendo que hasta ahora no tenemos mucha resistencia, pero sí, son solamente pocas muestras hasta ahora, pero sí necesitamos hacer un trabajo más grande para poder tener una información mucho más certera. Interesante. Justamente en el país, volviendo a los casos clínicos que se encuentran aquí, hay una gran problemática con las infecciones fúngicas que se presentan. ¿Qué medidas recomienda el personal de salud tomar frente a estos casos? Bueno, en los hospitales generalmente tenemos más infecciones causadas por hongos oportunistas, que serían en estos casos, por ejemplo, aspergilosis u otras hialoifomicosis, como por ejemplo fusariosis o infecciones por otros hongos hialinos que se encuentran distribuidos en la naturaleza. Y también por algunas especies como por ejemplo cándida. Siempre es muy importante cumplir con todos los procedimientos que ya están establecidos, por ejemplo, en las terapias. El lavado de manos, por ejemplo, como muchas de estas infecciones oportunistas son causadas por hongos ambientales y generalmente vemos esas infecciones por estos hongos oportunistas en los servicios de, por ejemplo, de hemato-onco, donde tenemos pacientes inmunosuprimidos. Entonces, quizás también se deberían tomar todas las medidas de esterilidad, tanto de los sitios quirúrgicos, o sea, los sitios donde se realizan cirugías, como también, por ejemplo, de las salas donde se encuentran los pacientes inmunosuprimidos. Entonces, esas quizás serían algunas alternativas que podemos implementar para poder disminuir de esta forma las infecciones fúngicas. Y teniendo en cuenta también su formación, tanto a nivel país como en el exterior, ¿cuál nota usted que podría ser un factor en el cual diferimos con los demás países que conlleva al uso incorrecto de estos antifúngicos y que conlleva a la posterior resistencia a los mismos? Bueno, yo creo que quizás no estamos actualmente, no tenemos tanta diferencia con los países de la región en cuanto al diagnóstico y al tratamiento y al abordaje a las infecciones fúngicas. Sí, de por ahí en muchos países insisten mucho en la capacitación, de vuelta en los 3 pilares fundamentales: capacitación para tener un diagnóstico rápido, al mismo tiempo vigilancia y al mismo tiempo contar con los antifúngicos necesarios para que los pacientes puedan ser tratados, ¿verdad? Quizás estamos un poco más lejos de esos países porque nos falta todavía trabajar en algunos de esos aspectos. Si bien desde hace unos cuantos años estamos insistiendo mucho, pero mucho, en el abordaje de las infecciones fúngicas, porque actualmente ya en cada congreso se está hablando de las infecciones fúngicas. Y no solamente eso, sino también desde nuestro lugar de trabajo estamos haciendo muchas capacitaciones, muchos diagnósticos. Pero quizás nos falta todavía comenzar a vigilar, hacer de que algunas infecciones fúngicas sean de notificación obligatoria y al mismo tiempo también poder contar con los antifúngicos necesarios para que podamos tratar mejor a nuestros pacientes. Y en cuanto a los casos que se presentan en los hospitales, ¿cuáles son los hongos que presentan mayor resistencia en nuestros hospitales actualmente? Bueno, actualmente por suerte no estamos viendo tanta resistencia. Nosotros en nuestro centro, trabajo en el Hospital
público y también en un centro privado. Estamos haciendo las pruebas de susceptibilidad a los antifúngicos para algunos hongos, generalmente para cándida. Sí estamos viendo algunos casos ya resistentes, como por ejemplo algunas especies de cándida, como por ejemplo cándida glabrata y por ejemplo cándida albicans, solamente en algunos tipos de infecciones específicas, como por ejemplo en la vulvovaginitis. Estamos viendo algunas cepas ya de cándida resistentes a los azoles. Y después tenemos también algunas infecciones fúngicas por algunos hongos ambientales, por ejemplo, como Fusarium, que son intrínsecamente resistentes a los antifúngicos. O sea, tienen, por ejemplo, los Fusarium, el género Fusarium tiene CIMES muy elevadas a los antifúngicos, entonces por eso quizás muchas veces cuesta mucho tratar a esos pacientes. Y también estamos viendo en algunos pacientes inmunosuprimidos infecciones por hongos raros, como por ejemplo por hongos negros, que también suelen ser un poco más resistentes a los antifúngicos. Pero afortunadamente la mayoría de los casos que estamos viendo ahora son generalmente sensibles a los antifúngicos comunes. Usted también estuvo mencionando que los centros de diagnóstico están más bien centralizados y no así en las áreas rurales, más hacia el norte y el sur del país. ¿Y qué acciones se están realizando a nivel país para la búsqueda activa de las infecciones fúngicas en estas áreas rurales? Bueno, nosotros ya desde hace un tiempo estamos trabajando mucho en la descentralización de los métodos diagnósticos. Desde nuestro centro, que es el Programa Nacional de Control de la Lepra y el Centro de Especialidades Dermatológicas, lo que hacemos es generalmente ir mucho a las zonas rurales. Este año nos tocó viajar mucho a Concepción, una semana al mes, donde generalmente vamos a hacer capacitación al personal de salud, hacemos atención dermatológica con toma de muestras, diagnósticos microbiológicos, no solamente de las infecciones fúngicas, sino también otras infecciones como por ejemplo todas las que están dentro de las enfermedades tropicales desatendidas. Entonces, de esta forma estamos realizando muy buen trabajo capacitando al personal del lugar para que pueda hacer el diagnóstico en el futuro y también al mismo tiempo haciendo una búsqueda activa de casos, haciendo consultorios en esos lugares. Eso estamos haciendo bastante. También una vez al año tenemos una actividad grande que se llama Pire por Arecabo, que nos juntamos con un grupo grande de dermatólogos, microbiólogos y otros personales de salud y nos vamos una vez al año en un área rural del país, como por ejemplo el año pasado se hizo en Pilar, este año se hizo ya en Concepción y lo que hacemos es un trabajo espectacular porque de la misma forma. Un día se destina a capacitación sobre las enfermedades tropicales desatendidas y al día siguiente se hace una atención grande donde se suelen ver muchos pacientes. El año pasado tuvimos más de 1000 pacientes atendidos, este año también rondó la misma cantidad y de esa forma estamos de vuelta capacitando al personal del lugar y también al mismo tiempo haciendo una búsqueda activa de casos. Entonces esto es lo que estamos haciendo en el país para tratar de descentralizar el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades tropicales desatendidas que dentro tenemos a las infecciones fúngicas. Y cambiando un poco más el punto de la conversación, viendo noticias en países fronterizos de casos de Candida auris, ¿usted cree que Candida auris sería un riesgo para nuestra salud pública o es aún muy lejano, pero aún así de vigilancia? Bueno, Candida auris es una especie que se comenzó a aislar desde ya hace un tiempo, hace un poco más de 10 años, y se encontró que es una especie resistente a los antifúngicos, es resistente a los azoles, resistente a las equinocandinas, inclusive resistente a la anfotericina, que son quizás las drogas más utilizadas en el tratamiento de las infecciones fúngicas causadas por cándida.
Últimamente han habido brotes en casi todo el mundo y con el paso de los años fueron apareciendo en diferentes países, inclusive en diferentes países de la región. O sea, comenzó Colombia con muchos casos, Centroamérica tuvo algunos casos también durante la pandemia, ya comenzaron también a tener casos de Argentina y Brasil. Entonces yo creo que es una amenaza que está a la vuelta de la esquina. Yo creo que está muy cerca, podemos comenzar a ver casos. Estamos buscando nosotros, estamos vigilando nosotros Candida auris. Cuando nos llegan muestras de candidemia, por ejemplo, estamos buscando, hasta ahora afortunadamente no tenemos casos, pero sí podría ser un problema de salud. Ahora, un problema de salud que finalmente se centra en los hospitales y específicamente en las unidades de cuidados intensivos. O sea, no es un problema que podría causar una epidemia como se llevó arbovirus, como influenza, enfermedades respiratorias. Es un problema que se centra en las unidades de cuidados intensivos en los hospitales, pero que sí puede causar muchos problemas. O sea, es un problema localizado, pero igual debemos tomar precauciones para poder controlar este caso de infecciones fúngicas por Candida auris. Muy bien. Como conclusión a esta entrevista, nos gustaría mencionar y dar énfasis otra vez en los tres pilares fundamentales que había mencionado el doctor. La capacitación del personal, la vigilancia que debe ser continua y también la tercera que es disponer de los medicamentos para la batería y los tratamientos de cada uno de los pacientes. Como también estuvo mencionando el doctor, actualmente el diagnóstico está más centralizado, pero en busca de paliar con esa situación se están realizando proyectos como Network Mercado, en el cual buscan el diagnóstico en las zonas rurales más alejadas. Sí, totalmente. Yo, así como estuvimos hablando, tenemos esos pilares fundamentales. Estamos trabajando en eso. Yo creo que próximamente vamos a lograr comenzar a vigilar. Estamos trabajando desde el Programa Nacional de Control del lepra para vigilar esta micosis. Y también de esta forma con el Ministerio de Salud para poder ver la posibilidad de que se puedan ponerle más antifúngicos. Y no solamente eso, sino también ver la posibilidad de la descentralización de las pruebas de susceptibilidad antifúngica. O sea, en eso también estamos trabajando. Yo sé muy bien que el Ministerio de Salud está haciendo un trabajo grande para que los diferentes laboratorios cuenten con pruebas de susceptibilidad no antifúngicos y de esa forma vamos a poder saber mejor cómo está nuestra resistencia a los antifúngicos en quizás los principales hongos que están causando el mundo. Muy interesante, doctor. Muchísimas gracias por la predisposición y por la contribución en este ciclo de entrevistas. Nosotros queremos agradecer también la invitación a la SPM de parte de la comisión del capítulo estudiantil de la ASM. Esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias.